un calabozo de aire. En la plenitud de la luna medialuna, el sol se acuesta abajo, cabizbajo. Entonces surge, resurge, la noche boca arriba, bien arriba, para descubrir el lado oculto de los días, nuestros días, nuestros días. Caminemos junto a Pablo Salgado por el filo de la noche. La noche boca arriba. Qué gusto estar nuevamente con ustedes hoy que concluimos una nueva semana de Labores. Como siempre, gracias por acompañarnos a través de 100.9 y también a quienes se van integrando a nuestras redes sociales. Hoy la Casa de la Cultura ha denunciado al país que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha recortado sus presupuestos por segunda vez en lo que va del año. Este recorte arbitrario evidencia el desprecio que el gobierno nacional tiene por la cultura del país, pues afecta directamente a los artistas y gestores culturales y por supuesto a los ciudadanos y ciudadanas, ya que se verán reducidos los servicios culturales, además de talleres, actividades para niños, para niñas, para jóvenes, para adultos. Exigimos, por tanto, que el gobierno revea esta decisión y otorgue a las entidades de cultura un presupuesto digno. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, queridos amigos y amigas, hoy vamos a hablar de libros. No es frecuente que en nuestro país se editen libros que tienen que ver con la dramaturgia y no hay tampoco muchas editoriales que se dediquen exclusivamente a esta tarea. Hay excepciones y una de esas excepciones es precisamente Ediciones Contra el Viento. Y este es un buen motivo para hablar sobre su última publicación, Caminando sobre arenas movedizas, obra reunida 3, Viajeros del sentido en lo barroco, de Patricio Vallejo Aristizábal, y recoge sus obras que se han publicado entre el 2006 y el 2021, publicado y montado. Hoy en la noche boca arriba vamos a conversar precisamente con Patricio Vallejo, quien tiene ya una larga trayectoria en el quehacer escénico del país, son más de 40 años. Patricio es magíster en letras, es dramaturgo, director teatral, gestor cultural y también docente universitario. Dirige desde hace más de 30 años el grupo Contra el Viento Teatro y está aquí hoy con nosotros. Patricio, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Gracias, Pablo. El gusto es mío de compartir y charlar sobre este tema que nos apasiona, los libros y el teatro. Qué bueno, me alegró muchísimo recibir este libro, Caminando sobre arenas movedizas, que no es el primero que tú publicas y es creo que ya el 6º de la editorial que se ha dedicado a publicar libros de dramaturgos, ensayos sobre artes escénicas, que como decía al inicio no es tarea fácil en nuestro país. Sí, Ediciones Contra el Viento tuvo un primer surgimiento a eso de 2004 con el motivo de la celebración de los 10 años de una de nuestras obras emblemáticas, que fue Por el Camino de Nuestra Estrella, que era una obra para el público familiar, para todo público. Hicimos una edición artesanal muy linda que llegó a un número importante de lectores y surgió en nosotros la posibilidad de considerar al libro como otra de las opciones de la vida de Contra el Viento, porque Contra el Viento, como tú sabes, pone en escena espectáculos, pero también dicta talleres, pero también organiza eventos y en algún momento quedó ahí latente. Hacia 2016 decidimos ya tomarlo con seriedad. Habíamos obtenido los derechos de publicación de 2 maestros importantísimos, un maestro y una maestra de los grandes renovadores del teatro del mundo, que era Eugenio Barba y Julia Barley, y entonces decidimos lanzar con la primera línea editorial, que era la de ensayo de pensamiento teatral. Publicamos La Canoa de Papel en un acuerdo con la Casa de la Cultura que nos permitió publicar los 4 primeros libros de nuestro catálogo.
Era un convenio que tenía teníamos con la Casa de la Cultura. Nosotros hacíamos todo el trabajo editorial, desde los derechos de autor hasta el diseño final. Y la Casa de la Cultura se encargaba de la impresión y la difusión la repartíamos. Eso permitió que, como te digo, La Canoa de Papel, por ejemplo, que fue un libro que agotamos la edición increíblemente, pero en 6 meses ya no quedaba un solo ejemplar. Bueno, el prestigio que tiene Eugenio Barba, ¿no? Claro. Claro, y eso fue un arrastre, porque además coincidió la publicación con que unos pocos meses después, yo siendo director del Festival de Loja, invité a Eugenio y su grupo con un espectáculo, e hicimos una presentación en el marco de ese festival de estos libros de nuestra editorial, y tuvo una acogida no solo a nivel, digamos, de los lectores de nuestro país, sino de la gente por fuera, porque déjame decirte que el acuerdo con la Casa de la Cultura permitió que ese tipo de libros tengan un costo muy competitivo, porque los libros de Barba, por ejemplo, son libros que se editan básicamente en España y que llegan a precios muy altos a América Latina. Entonces, el libro de Contra el Viento fue fácilmente adquirido en los países vecinos por el costo, ¿no? Y bueno, y ahí seguimos. Y después nos dimos cuenta de que se podía iniciar con esta segunda línea editorial, que es de dramaturgia. Este es el segundo libro de esa línea editorial. Ahora, es bastante bueno que se publiquen los textos de las obras, ¿no? Que no es habitual justamente aquí en nuestro país, pero tienen muchísima utilidad, sobre todo porque permiten poner a disposición de todos los grupos del país que así quieran la posibilidad de tener otras obras que puedan ser montadas en nuestro país, y no únicamente las tradicionales, las clásicas, sino que los nuevos grupos sobre todo, tengan la posibilidad de montar obras contemporáneas. Sabes que ese es, digamos que por ahora, nuestra utopía. A nosotros nos encantaría que nuestros libros lleguen, sí, obviamente, a Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, que son, digamos, como las ciudades donde hay una actividad teatral, pero todas las capitales de provincia, tú ves que hay festivales colegiales, por ejemplo, en Tulcán, en La Tacunga, en Babahoyo, y los grupos colegiales, por ejemplo, siguen tomando montajes de Fuente Ovejuna o versiones de Romeo y Julieta, porque es a lo que acceden, es a lo que se llega. Yo pienso que en este punto, como en todo en general, toda la iniciativa del gestor, del artista, del creador, del escritor, debe encontrar un acuerdo, un abrazo, una alianza con las políticas públicas. Porque yo comentaba con alguien un poco antes de venir para acá, que nosotros, por ejemplo, como ya no tenemos el acuerdo con la Casa de la Cultura, necesitamos, para que Ediciones Contra el Viento persista, necesitamos vender libros. Y a los colegas, a la gente del teatro, les estamos diciendo, es que el próximo libro puede ser el de tu obra, pero logramos que no se muera Ediciones Contra el Viento. ¿Cómo? Comprando los libros. Hemos tenido la decisión de buscar encuentros, alianzas, sobre todo con las librerías independientes por ahora de Quito, pero también con las librerías en línea que nos han permitido hacer ventas fuera del Ecuador. Vamos a ver, pero lo importante por ahora es que el libro está circulando, y estamos haciendo obviamente el llamado a los lectores, a los interesados en el teatro, a los jóvenes directores que dirigen grupos de aficionados, colegiales, universitarios, justo como tú decías, que puedan tener un acervo de obras de teatro a las que pueden acceder, y qué chévere que además sean de nuestro propio entorno cultural. Totalmente. ¿No? Y por supuesto es un libro absolutamente útil y necesario en las escuelas y facultades de teatro, ¿no? Sí, yo creo que eso sería una tarea elemental, ¿no? Sí. El que se pueda no solamente montar en esos grupos, sino estudiar estas obras,
como parte de su proceso de formación. Yo, bueno, tú sabes que soy además docente en la carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes en la Central. Intento todo el tiempo estimular que las investigaciones de grado, las tesis de grado, tengan como objeto de estudio el teatro ecuatoriano. Por ahora el teatro ecuatoriano actual, contemporáneo, que es al que fácilmente pueden acceder. Y ojalá llegue el momento en que se pueda retomar esa urgencia, necesidad de comprender de dónde venimos. Pero por lo pronto, ¿cuánta falta hace que hayan crítica académica para el teatro? Porque tú sabes, la crítica periodística cumple un rol específico, que es como intermediar con el espectador para que acuda al libro o a la obra, pero en cambio la crítica académica genera una cultura teatral que le hace muchísima falta a nuestro medio. Necesitamos que haya un público, que haya un creador, que haya un medio de comunicación, etcétera, una institución cultural que amplíen su cultura teatral. Porque si no, tú sabes, es el sentido común, es mi intuición, lo que yo creo que es teatro es hasta donde he llegado, porque no hay acceso a algo más que eso. Sí. Ahora, una particularidad de este libro es que no nace de un ejercicio literario, sino de una práctica escénica, que creo que es quizá lo fundamental, ¿no? Con estas 4 obras que forman parte de este libro. Y eso revela también el trabajo constante, continua de Contra el Viento. Sí, nosotros cuando nacimos no teníamos claro. Quito en ese entonces era una aldeíta clavada entre montañas, aislada. Hoy sigue siendo. No es que está tan insertada. Claro, no es que seamos cosmopolitas. Sí, total. Sí. Imagínate que, digamos, el siglo de oro del teatro como arte del actor fue el siglo XX. De Stanislavski a Barba, decenas de maestros en Asia, en Europa, en la propia América Latina estaban renovando el teatro. Y nosotros no teníamos acceso a un libro. En esa época no había lo que hay ahora, claro, que tú pones en el YouTube o en lo que sea y encuentras inmediatamente. Entonces ir a una librería y encontrarte que lo único que había era Fuenteovejuna, La vida es sueño y 2 obras de Shakespeare, y eso era todo el espacio para teatro. Y que hoy vayas a las librerías, sobre todo las grandes librerías que comercian, que el espacio para teatro sigue siendo ocupado por eso mismo. Tal vez súmale alguna obra de García Lorca o algo un poquito más contemporáneo, pero nada más. Entonces, el Contra el Viento no lo sabía, pero estábamos siendo parte del gran legado del teatro latinoamericano. Ese es nuestro aporte para el teatro del mundo, que es la creación colectiva, que no es solamente un tema de método. De hecho, nosotros nunca lo asumimos como un método, pero sí como un comportamiento, como un ethos, como un modo de ser. Y desde esa perspectiva, claro, la construcción de la palabra en el espectáculo no era una construcción ajena que se producía en mi estudio, yo sentado escribiendo, y después la llevaba a escena con mis actores y mis actrices, sino que acontecía en un diálogo permanente de los materiales que producían los actores y mi intervención, tanto como dramaturgo escénico, como director, como dramaturgo escritor, y ahí es que surgen estas obras. Claro, desde nuestra forma particular, nosotros llamamos del comportamiento barroco del actor y la escena, pero que detrás de eso sigue estando la creación colectiva y sigue estando algo que es importante en el teatro latinoamericano y que creo que es bueno que se mantenga, que digamos que de alguna manera las nuevas prácticas, que todas son válidas y bienvenidas, no terminen dejando por fuera esta idea de teatro colectivo, de teatro laboratorio, de teatro de investigación. En detrimento de esto, solamente espectáculos de concesión, de búsqueda de cierto grupo de espectadores y nada más. Bueno, claro, y eso ya hablaremos, pero fíjate, tú mencionabas lo del siglo XX. Quizá nosotros pasamos de esa ruptura que significó la presencia de Pacchioni en Quito, y luego pasamos a la presencia de Buenaventura, ¿no? Sí.
de ese teatro que persiste todavía, ¿no? Claro. Y a grupos de creación colectiva que venía de toda la experiencia por una parte, del Galpón de Uruguay, que tuvo mucha influencia en el continente con Atahualpa del Kiopo, también del teatro cubano, y obviamente del teatro de nuestros vecinos de Colombia con Alejandro Buenaventura, que estuvo aquí montando obras y quizá formó algunos que luego continuaron con esa tarea, con ese trabajo. Y también hay que mencionarlo, digamos, cuando surge a inicios de los 70, 72, 73, la Escuela de Teatro de la Universidad Central surge a partir del pensum de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Chile. Entonces hay un diálogo que comenzó a darse ahí, pero que yo creo que de alguna forma no terminó de explotar en el sentido de producir un diálogo, una interrelación permanente. Como tú dices, salvo unas cuantas figuras que llegaron, y por otro lado unos pocos también creadores nuestros que por ahí fueron para México, sobre todo en la danza, pero algo también en el teatro, a Colombia. Todavía se mantenía esta cosa como más intuitiva, como, a ver, exprimamos lo que el maestro nos dejó y tratemos de dar. Pero a mí me parece que en la década de los 90 se da un fenómeno muy interesante, que es que directores como por ejemplo Patricio Estrella, que se fue a Francia a trabajar con Le Pédebois, con la espada de madera, Guido Navarro, que fue a Italia a trabajar en la escuela de Lecoq, yo mismo que me fui a Dinamarca a trabajar con Eugenio Barba y con el Odin Teatro, fue como un look. Ahora estábamos como entendiendo lo que estaba pasando en el mundo, esa revolución, ese siglo de oro donde los grupos surgían en parques, en garajes, en terrazas. Ya no era imprescindible tener grandes salas para el acontecimiento teatral. Esto generó, a mi gusto, una diversificación súper interesante para el teatro, pero que después en el siglo XXI habría que verlo, todavía estamos ahí encaminando. Entra en declive, porque en el mundo entero entra en declive la idea de teatro de grupo, la idea de teatro laboratorio, pero entra en declive porque es difícil sostener. O sea, ¿cómo puedes mantener un grupo? Nosotros con Contra el Viento trabajábamos 8 horas diarias, todos los días de la vida, en el escenario. ¿Por qué hacíamos laboratorio? Para poder hacer una propuesta como el comportamiento barroco del actor y de la escena, es solo posible si estás todos los días investigando, trabajando sobre eso. No éramos un grupo que nos juntábamos a montar obras. Desafortunadamente, hoy es imposible decirle a alguien, loco, no te aseguro sueldo, veamos si nos va, si sale una gira, si conseguimos una charla, un auspicio, ganas algo. Y si no, en tu tiempo libre tienes que ir a buscarte la manera de vivir. Pero lo hacíamos tal vez porque veníamos de una generación un poco anterior en la que priorizábamos esta cosa colectiva. Ahora es muy difícil. Yo no me atrevería a decirle a un chico, oye, tienes que fundar un grupo y mantente riguroso, serio, con disciplina, como lo proponían los grandes maestros del siglo XX. Creo que el tiempo actual pone en otro lugar la creación teatral. Es más efímera, más rápida, pone en juego mucho el tema de cuánto inviertes, cuánto recuperas, la idea de eficiencia por sobre la idea de eficacia, menos esfuerzo, más logro, etcétera. Pero ahí nuevamente lo que te dije cuando hablábamos del libro, en cambio, nuevamente, es que esto solamente se consigue si es que hay un diálogo entre lo público y lo privado. Cuando uno piensa en los grandes grupos, ya se nos están muriendo todos, pero quedan Eugenio Barba, queda Ariane Mouchkine en París, del Théâtre du Soleil. Son proyectos que se pueden sostener porque tienen recursos públicos que permiten que se sostengan, ¿no? Y siguen permitiendo, aunque ha habido recortes y todo lo que quieras, pero no dejó de haber ese diálogo, esa especie de confianza que la política cultural le da al creador, ¿no? Así es.
Estamos conversando con Patricio Vallejo a propósito de este libro, Caminando sobre arenas movedizas, que es un poco el acertijo aquí en el país. Está en las pequeñas librerías, en las independientes, así es que pueden adquirir este libro. Escuchemos algo de música. Vale. Es viernes, así es que escuchemos algo de música del Caribe. Estamos en silencio electoral, no quiere decir que estemos así en silencio y quietitos, no, tenemos que reflexionar y para eso podemos movernos, cantar un poquito, tener un poco de alegría a veces para contrarrestar y resistir también. Así es que vamos a escuchar un clásico, Son de la Loma, que es un bolero son cubano, de la vieja tradición, de la vieja trova cubana, pero con una versión contemporánea de Danny Frank. Escuchemos aquí en La Noche Boca Arriba, Son de la Loma. Bajar de prestado, en terrenos, en garajes, con esa necesidad de persistir. Es como, yo pensaba en esa época, tenía mucho interés en lo que estaba sucediendo, sobre todo con Siria. Ahora han cambiado muchas cosas en estos últimos 3, 4 años. Pero yo pensaba en cómo los sirios que buscaban caminos, que a veces se encontraban en campos de refugiados, que les ponían muros, que no les dejaban entrar a Europa, un país que estaba siendo devastado por una guerra terrible, y que de alguna manera, en ese no llegar a un destino, pero tampoco poder volver a algo que ya lo perdiste, te genera una suerte de limbo en donde tú tienes que inventar tu existencia. Y ese momento fue vital para Contra el Viento. Entendimos que no podíamos continuar con nuestra dinámica como teatro laboratorio, ya no podíamos trabajar, tuvimos una crisis económica muy fuerte, se cerró la sala, quebró el grupo, teníamos que renegociar deudas que hasta ahora estamos terminando de pagar. Y el cierre de las giras, de las residencias, fue muy fuerte para nosotros la pandemia, pero a diferencia de lo que pasaba en otros países, incluso vecinos, claro. En donde el Estado estuvo ahí presente y cumplió con su obligación, exactamente, que es la de apoyar y ayudar, no solamente a quienes económicamente, en términos productivos, sino también a quienes no necesariamente tienen que generar una plusvalía, sino que generan otro tipo, que es la salud mental, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. En Colombia se apoyó a cantidad de grupos. En Perú se apoyó también al artista y al gestor cultural, no se diga en Argentina o en España, ¿no? Igual se cerraron salas, pero era un acontecimiento triste. La sociedad lo comentaba. Qué pena, cerraron esta sala, se cerró otra sala. Acá se cerró una sala independiente que había tenido una importante actividad, además en una sala en la que se gestaron obras notables, entre esas las que están aquí reunidas en este libro, y hubo una indiferencia tremenda, y no solo de la institucionalidad. No sé si tú recordarás que sonó por ahí que el ministro de Cultura de ese entonces había conseguido un patrocinio privado, que era un mínimo bono. Enano. Un pago, una retribución mínima, sí. Y la sociedad misma saltó, que cómo así se le da dinero a estos vagos artistas. Y bueno, en ese contexto complejísimo, intervenimos una cabaña, la transformamos, la convertimos en una sala, un espacio para presentar Estruendo, ceremonia para enjuiciar al espíritu del tiempo. Y fue como una postura abiertamente política con relación al etos, a los comportamientos, a la cultura dominante, a este modo de ser que nos ha conducido a una actitud tan egoísta, tan poco gregaria, tan... no me gusta hablar de lo individualista, porque a ratos yo sigo pensando que es importante que el individuo se constituya. No se trata de disolverlo en una masa, en un rebaño de gente que es movilizada a los centros comerciales y a los estadios. Está bueno que exista, pero ese individuo que no existe en función de competir y destruir al que está al lado mío para yo poder continuar, sino un individuo que con su capacidad puede integrarse a otros y multiplicar su intervención en el entorno social. Entonces, estrenamos esta obra
cumpliendo con la regla, aunque nadie se iba a enterar, porque estábamos en el campo y hicimos varias funciones, grabamos, hicimos incluso una transmisión en streaming, y sí, nos hemos dado cuenta de que algo con lo que nacimos y que ha permanecido en todo este tiempo es ese sentido de rebelión, ese sentido de libertad que no vamos a negociar. Tal vez ahora hemos cambiado muchas cosas, ya no somos del Contra el Viento del 2019 o el del 2018 que giraba, que pasaba más del tiempo fuera del Ecuador girando. Tal vez somos un Contra el Viento que ahora, por ejemplo, le estamos dando más importancia a la editorial, que estamos corriendo riesgos. Invertimos para publicar este libro y estamos buscando no solo recuperar, sino generar como para publicar nuevos títulos más. Claro, por supuesto. Y tenemos que confiar en los lectores y confiar, no depender tanto solo de una posible política pública que nos atienda. Confiar más en lo que tú decías, en los profesores de colegio, en los colegas artistas, que vayan a las librerías. Además, que esas librerías también están resistiendo y están queriendo vivir. Tú sabes que son algunas incluso muy entrañables aquí en la ciudad de Quito. Entonces eso, una invitación, aprovecho para que se adquiera el libro, ¿no? Ahora, tú me comentabas que recibieron, quizá, fíjate, reconociendo también este trabajo que, como nos estás contando, no es sencillo, es por lo contrario difícil, complejo. Siempre hay que estar superando casi diariamente, continuamente, barreras y obstáculos. Recibieron un importante premio en Cuba al trabajo, a la trayectoria que el grupo tiene. Sí, en 2022 nos invitaron a un evento que organiza la Casa de las Américas, que es el Mayo Teatral, que se había frustrado en 2020 porque ya habíamos tenido la invitación, pero como vino la pandemia se suspendió la edición de Mayo Teatral de ese año y bueno, fuimos invitados en 2022 y Casa de las Américas entrega un premio que es en reconocimiento al aporte al teatro latinoamericano, que es el llamado Gallo de La Habana. Creo que desde 1967 hasta el 22, tal vez ahora en el 24 se entregó a alguien más, estoy seguro que sí, pero hasta el 22 cuando lo recibimos, solamente 13 personas o grupos o proyectos teatrales lo habían recibido. Entre ellos importantes como el propio Eugenio Barba, como el grupo Buen Día que dirige Flora Laut en Cuba, como Santiago García, que penosamente ya nos dejó también hace poquito, del Teatro La Candelaria, como Miguel Rubio y el grupo Yuyascani, Aristides Vargas y el grupo María Hierba también los recibieron, y era interesante porque nosotros éramos el segundo elenco y yo la segunda persona de que habíamos desarrollado el teatro en el Ecuador, que recibíamos ese reconocimiento. Creo que es importante ya dejar de lado esta desvaloración, esta suerte de no sé si desprecio, pero al menos indiferencia. Yo decía en el lanzamiento de este libro, cuando lo hice en la Facultad de Artes, que yo puedo comprender que la sociedad sea indiferente un poco al teatro, porque no accede a la información de lo que está sucediendo. Y puede entender incluso hasta que cierta institucionalidad cultural sea indiferente al teatro, porque las políticas no apuntan directamente al teatro. Pero lo que me sorprende es que la propia gente del teatro sea indiferente del teatro. Eso me extraña. Me extraña que los colegas, los compañeros, no compren libros, no asisten a las obras de los colegas, no invitan asisten, aunque sea de observadores, a los talleres que dictan. Hay gente joven que llega con materiales, han tomado una residencia en otro país, tienen algo que mostrar. No, es como una indiferencia absoluta. Yo hago un llamado, al contrario de ser indiferentes y de invisibilizar. Más bien por el contrario, hoy es el momento de mostrar eso que tú decías hace un minuto. Más allá de la dificultad y la complejidad que es sostener una trayectoria, en el caso del teatro en el Ecuador, es el hecho de que esa trayectoria existe
y que es importante registrarla, visibilizarla. Somos algunos, somos una generación de sesentones que tenemos obras. En este espacio de la Casa de la Cultura se han gestado algunas de las obras más notables del teatro y la danza, del teatro del arte escénico ecuatoriano actual, de Wilson Pico, de nosotros mismos, qué sé yo. Es importante que esas trayectorias, contrario de ser desvaloradas, ahora que hay este cliché de lo viejo como lo que no tiene valor, por el contrario, retomar ese modo de ser tan nuestro, tan andino, que es, por el contrario, es en la vejez, en donde se concentran sobre todo en el arte, parte de los valores, del conocimiento, de la sabiduría sobre el oficio. Sí, fundamental. Y yo creo que sí hay que empezar a superar aquello, ¿no? Sobre todo cuando estamos en tiempos de crisis, ¿no? Eso debería generar un espíritu de unidad, de solidaridad con el colega, ¿no? Uh-huh. Y estar presentes ya sea en talleres, en las obras, en las salas, que no es fácil sostener una sala, uh-huh, ¿no? Tú tienes una experiencia muy clara, muy concreta con la sala que tuvo varios años en el parquecito precioso de La Merced, uh-huh, pero también antes tenías un espacio aquí en la propia Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Sí. Y ahora que se discute y se habla sobre qué se van a hacer con esas salas independientes, uh-huh, de grupos independientes que tienen también una historia, uh-huh, y hay que guardar una memoria precisamente para eso, porque con todo esto es que se va construyendo la memoria del teatro, uh-huh, ecuatoriano. ¿Por qué es tan complejo sostener una sala? Son casi excepcionales. Ahora se me viene a la mente cantidad de espacios que eran salas y que se han ido perdiendo. Casi cada lustro se han ido desapareciendo, sí, salas que se levantaron de la nada en muchos casos con muchas inversiones, ¿no? En otras, incluso con financiamiento público, pero que no han logrado sobrevivir y han tenido que sucumbir. Sí, tú te pones a pensar que las salas independientes, en realidad las que se mantienen son salas que administran espacios culturales extranjeros, como la Alianza Francesa, como la Asociación Humboldt. Las salas que han surgido como impulso independiente, estoy pensando en Fama, por ejemplo, de Iván Morales. Es que es complejo porque uno tiene que arrendar el lugar, tienes que adecuarlo, tienes que poner silletería, claro, tienes que tener equipos de luces. No, fíjate, tenía un proyecto Luis Miguel Campos, uh-huh, ¿no? Claro. Dramaturgo también, director teatral. Igual sucumbió, después tenía el Juan Carlos Terán, tenía también, claro, una sala, claro, después tenía la Tiki Morrison, también vino, se puso una preciosa sala, en fin, es una historia larguísima. Es impresionante, nosotros logramos sobrevivir tanto tiempo, porque la inauguramos en 2012 y logró hasta el 2020 9 años de actividad permanente, era justamente por esta lógica de teatro de grupo, porque nosotros barríamos, nosotros hacíamos las promociones, nosotros diseñábamos los afiches, nosotros cambiábamos los focos cuando era y poníamos el papel higiénico en el baño para espectadores. Pero si tú quieres hacer eso y te das cuenta cuánto personal podría una sala de teatro contratar, solamente entre técnico, comunicador, limpieza, obviamente la parte artística. El teatro podría ser dinamizador incluso de una economía, claro, que sí, como en cualquier otra parte del mundo, hubiese esa comprensión de que el Estado tiene que insuflar recursos, sí, que después se potencian. Hay modelos que funcionan así, claro, público-privados. En Argentina funcionan muchos, en Colombia las salas compartidas funcionan, uh-huh, también. Sí, en Argentina el Instituto Nacional de Teatro, que es estatal, maneja recursos, pero esos recursos no los administra el propio, los entrega a festivales que son provinciales, independientes, organizados por grupos independientes. O sea, no son
los propios funcionarios públicos los que se meten a organizar festivales, que se meten a administrar salas, porque no lo van a poder lograr. Ese diálogo con lo privado es fundamental. Y está pasando ahora en el Perú. En el Perú se mantuvo fuerte el movimiento, ellos llaman el motín, el movimiento de teatro independiente, y ahora ya están conquistando con el Estado, con el Ministerio de Cultura, y subvenciones, aportes. Pero esto es una circunstancia, en México el Conaculta está permanentemente inyectando recursos hacia los creadores independientes. Creo que hay tal vez estoy exagerando, pero creo que hay una especie de fundamentalismo con la idea de economía naranja, porque estás queriendo meter en el mismo costal un cantante de reggaetón con un grupo de teatro laboratorio, de teatro arte. Sí. Entonces, claro... Y todo es... es mercado, exacto. Y generar una gran industria, esa gran industria de que se comen a las pequeñas, a las independientes, en fin, hay otras opciones de concebir también esas propuestas que sí vale la pena seguirlas discutiendo, ¿no? Escuchemos algo más de música. Vale, sí. Ya que es viernes, y bueno, vamos a escuchar ahora a la Delio Valdés, que es esta famosa orquesta argentina que estuvo aquí hace poquito en el Quito Fest, en el famoso Quito Fest. Ayer conversábamos, decíamos que Resistente va a ofrecer un concierto en la Plaza Bolívar en Bogotá, pero ayer dijo que no, que él creía que es demasiada plata pública que se iría en ese concierto y que él prefiere no ir y que ese dinero se invierta más bien en grupos colombianos, en propuestas de mediano y largo plazo de artistas colombianos. Fíjate, el Residente lo tiene claro. Sí, muy claro. No hay que dilapidar los recursos en festivales, en grandes shows, etcétera, con artistas extranjeros que se llevan cantidad de plata. No es que dinamizan la economía, es que se llevan a sus cuentas de Miami. Claro. Entonces, ojalá nuestras autoridades puedan escucharle lo que dijo con toda razón Residente, y ofreció que va a volver a armar una gira de conciertos en Colombia, ¿no? Con otro esquema y otro modelo, obviamente, sin dinero público, porque ese dinero público debe ir a los artistas locales, ¿no? La Delio Valdés es un modelo interesante porque funciona con un sistema cooperativo. Cooperativo, donde son 43 y pico de quienes forman la orquesta y todos ganan de modo equitativo en función de sus tareas y les va muy bien, ¿no? Y ahora vamos a escucharle además en el piano a Lito Vitale, ese gran compositor pianista que ha estado más ligado a los procesos del rock nacional argentino, pero no, hoy les acompaña en esta propuesta de un tiempo a esta parte a la gran Delio Valdés. Bien, escuchábamos a la gran Delio Valdés. Estamos conversando con Patricio Vallejo a propósito de la publicación de sus 4 obras que recogen este libro Caminando sobre arenas movedizas. A propósito, Patricio, de políticas públicas y en la parte ya final del programa, el domingo tenemos elecciones, ¿no? Tenemos un par de días para reflexionar en silencio, sin alcohol, por favor. ¿Qué decirle de lo que ha sido esta campaña electoral? Como casi siempre, no es que los candidatos nos han propuesto su programa de gestión, su programa de gobierno. Se han hecho 2 quizá propuestas de quienes quizá pasen a la segunda vuelta. Decíamos ayer, por un lado, el candidato presidente ha ofrecido el Museo Nacional a un costo de $100 millones con financiamiento de dinero privado, y la candidata Luisa González ha manifestado que va a declarar en emergencia al sector cultural y que va a invertir $100 millones en esa emergencia. ¿Qué decir a estos candidatos? Mira, si le abro un poquito el zoom, yo pensaría que estamos viviendo un contexto en nuestro medio, pero en el mundo entero, en donde de alguna forma se ha impuesto el kitsch como la estética a través de la que se produce la comunicación, no solo política, en general. Hace 10, 15 años tal vez había una competencia por la elaboración de lo estético. Las productores, los diseñadores gráficos, yo qué sé,
hasta para hacerte una silla o un par de zapatos, había una necesidad de incorporar un criterio, hacer de la generación, incluso industrial, de vivir una experiencia estética. Tú querías comprar una silla y se esmeraban porque el diseño... De un tiempo para acá, no sé, 15, 20 años, en cambio, se produce un deterioro de todo ese sentido y de alguna manera se genera una banalización, una entronización del mal gusto. Pareciera, no sé si tú recuerdas de este libro de que Milan Kundera habla sobre la novela y le dedica un espacio al kitsch, y él estaba haciendo como un poco profetizando lo que podía llegar a suceder cuando esto se entronice, ¿no? Entonces, definitivamente yo ahora no tengo pudor, por decirte algo, de encontrarme con un presidente de otro país en chancletas, con gafas, no sé, tal vez un mareado, no lo sé, o con un porro adentro. Eso complica la comunicación cuando queremos hablar de arte y de cultura y de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo ofrezco una cosa y yo ya comienzo a ver este mal gusto. O sea, yo me pongo a pensar qué puede ser, a dónde apunta el Museo Nacional, que es una oferta, y encuentro banalidad, encuentro que no importa, que puedo contratar un arquitecto que me hace un edificio chévere y ahí dentro no pasa nada, o puedo hacer un cubo y ahí dentro porque todo se ha banalizado. Creo que el criterio de poner en emergencia podría suponer, entre otras cosas, poner en crisis la banalidad, el kitsch, el mal gusto, esa trivialización. Poner en emergencia al sector cultural, al arte y al pensamiento es también poner en crisis los modos de comportarnos en este tiempo. De acuerdo, está clarísimo. Patricio, gracias, te felicito por este libro, es absolutamente necesario. Ya saben, queridos amigos y amigos estudiantes, incluso de teatro, es una obligación acercarse a estas obras y a este libro. Y gracias por esa tarea siempre permanente y tu preocupación constante por seguir reflexionando en torno a las artes escénicas. Así es que no será la última conversación que tengamos aquí en La Noche Boca Arriba. Chévere, encantado. Gracias, Pablo, por la invitación y ya sabes cuánto tú consideres, cuenta conmigo para el diálogo. Muchísimas gracias a Patricio Vallejo. Y bueno, amigos, el domingo tendremos que asistir a las urnas y cumplir con nuestra obligación. Simplemente que lo hagamos con responsabilidad. Meditemos seriamente nuestro voto, miremos lo que está pasando en el país y miremos también no tanto las promesas ni las ofertas, sino lo que podría ser cada uno de las propuestas cuando sean gobierno. Así es que esperemos que además se realice todo con absoluta normalidad y sobre todo se respete